Cordial saludo, mi nombre es Santiago Suárez y les voy a hablar el día de hoy de la epilepsia, mm, esquematizada por medio de una red semántica que nos va a mostrar parte de la fisiopatología o de los desencadenantes desde el punto de vista molecular, celular y genético. Eh, Finalmente les voy a mostrar el esquema de la red semántica, pero inicialmente vamos a hacer una presentación con los principales componentes de esta red semántica y digamos que las conclusiones respecto a la etiología. Entonces la epilepsia es una enfermedad bastante antigua, está descrita en textos muy antiguos y generalmente se relaciona con posesiones demoníacas por lo súbito y lo agudo de su sintomatología. Generalmente es una enfermedad crónica, afecta las funciones del sistema nervioso central de manera variada. La epilepsia más común es la de las crisis motoras, pero también hay epilepsias con alteraciones auditivas, sensitivas, perceptivas, etcétera. Eh, la epilepsia es una enfermedad compleja. Esto quiere decir que tiene una causa multifactorial, no hay una causa específica y determinada, digamos, para intervenir, sino que se tienen en cuenta, digamos, de acuerdo al tipo de epilepsia, múltiples factores que pueden intervenir en su evolución y pronóstico. Y lo más importante de la epilepsia, clínicamente hablando, es que hay un predominio de pues convulsiones como síntoma principal. Respecto a esta imagen, aquí vemos como la organización general del sistema nervioso central, donde vemos a la neurona que no está sola y que no es la única célula del tejido encefálico, sino que está acompañada de otras células que también van a jugar un papel bastante importante en la etiología de muchas enfermedades y en el proceso, digamos, crónico de deterioro neurológico que van a producir estas enfermedades. Tenemos a la neurona que está acompañada de los astrocitos, que son células de soporte nutricional y metabólico para las neuronas que van a estar en contacto íntimo con la circulación sanguínea y son las que van a recibir, digamos, los nutrientes, el oxígeno, etcétera, que va a necesitar la neurona para su mantenimiento, ya que son células bastante complejas. Tenemos a la microglía, que van a ser células inmunológicas, básicamente encargadas del proceso de defensa de este tejido y que van a tener que ver con procesos inflamatorios, con los procesos de quimiotaxis, etcétera. Y vamos a tener aquí las células, los oligodendrocitos, que son células que van a producir como pies o ramificaciones ricas en fosfolípidos que van a generar estos recubrimientos a lo largo del axón neuronal que se llama la mielina o vainas de mielina, que van a generar lo mismo que el recubrimiento de un cable, van a generar que el potencial de acción no se disperse y se transmita de manera más eficiente y rápida. Esto es importante para los mecanismos celulares que vamos a detallar más adelante. Entonces, la epilepsia no hay, como les digo, una causa específica, la etiología es muy diversa, se puede deber a causas estructurales, o sea, es decir, a daños en la estructura o en la configuración del encéfalo, del sistema nervioso central, causas genéticas, que las vamos a detallar de último, causas infecciosas, metabólicas, inmunológicas y causas desconocidas, que también vamos a tener las epilepsias idiopáticas, de las que no sabemos mucho acerca de su origen. El daño cerebral por lesiones prenatales y perinatales puede jugar un papel importante en algunos síndromes epilépticos, las malformaciones congénitas, los traumatismos craneoencefálicos graves, sobre todo con epilepsias adquiridas ya en la vida adulta, los accidentes cerebrovasculares y las infecciones cerebrales en cualquier edad pueden generar también nuevos síndromes epilépticos adquiridos, algunos síndromes genéticos ya establecidos y los tumores cerebrales pueden generar estas convulsiones. Respecto al potencial de acción de manera muy rápida, pues básicamente es una alteración del potencial de membrana de reposo de la célula, en este caso la neurona, que es de más o menos menos 70 milivoltios, que va a alcanzar un umbral, más o menos hasta los menos 55 milivoltios, y a partir de ahí se desencadenan toda una serie de eventos, sobre todo con la activación de receptores canal, que van a permitir la entrada o salida de iones dependiendo de la necesidad, con el fin de producir una señal eléctrica, ¿sí?
Esta señal eléctrica puede llegar hasta los más 30 milivoltios con el proceso que se llama despolarización y que es la principal vía de comunicación de las neuronas. Posteriormente se llega a una repolarización donde se alcanza nuevamente parte del potencial de reposo y la hiperpolarización que va a depender sobre todo del potasio, que es un periodo muy importante y sobre todo en las epilepsias porque es el que va a permitir que la neurona no se descargue de manera repetitiva o que quede descargada por un tiempo muy prolongado, sino que entre en sus periodos de reposo para volver a hacer su acción. Aquí tenemos el reflejo de esto, donde vamos a ver que inicialmente esta despolarización va a depender de la entrada masiva inicialmente de sodio, posteriormente la entrada de calcio, que el calcio va a ser unos efectos, digamos, muy importantes respecto a la regulación de las vesículas de liberación de neurotransmisores para conseguir, seguir o continuar con la sinapsis y con el proceso y el potencial de acción en las redes neuronales. Posteriormente, el potasio y el cloro van a hacer el efecto de repolarización y el potasio, sobre todo, el efecto de hiperpolarización por medio de la activación de la sodio-potasio ATPasa. Aquí tenemos entonces que las principales biomoléculas alteradas van a ser los aminoácidos, que van a corresponder básicamente a los neurotransmisores. Vamos a tener dos neurotransmisores principales en esta vía patológica, que van a ser el glutamato y el GABA. ¿Sí? Ellos son los principales activador, el glutamato, e inhibidor, el GABA, de todas las funciones, digamos, cerebrales en general, pero no son los únicos. Hay muchos otros, pero estos son como los principales, los que más se han relacionado con las alteraciones propias de la epilepsia. En cuanto al glutamato, que es un aminoácido, vamos a tener que sus receptores están constituidos por proteínas eh, que pueden ser heterómeras o homómeras y que van a formar un canal. Básicamente esos canales que van a permitir la entrada o de sodio o la entrada de calcio, ¿sí? Y se van a activar en la respuesta a su propio ligando, que sería en este caso el glutamato. El glutamato tiene dos tipos de receptores, lo mismo que el GABA, receptores ionotrópicos y receptores metabotrópicos. Los ionotrópicos son estos tres, ¿sí? Que están relacionados como con las funciones más agudas y más rápidas del glutamato, mientras que el metabotrópico está relacionado con un aspecto mucho más latente o basal de funcionamiento. Y este es el receptor para el GABA, donde vamos a tener que es un canal muy similar, digamos, a los receptores de glutamato, pero va a permitir la entrada de cloro cuando se activa por medio de la unión a su ligando, que es el GABA, pero este receptor importante también tiene varios sitios de unión con otros ligandos que también pueden activar la vía, como las benzodiazepinas y los barbitúricos, que son dos alternativas de manejo de la epilepsia bastante importantes para el manejo como tal de las crisis convulsivas. Los mecanismos celulares entonces son diversos, pero vamos a verlo de la siguiente manera. Dentro de la célula, lo que va a pasar entonces es que la entrada sostenida de calcio a través de los receptores de glutamato y el aumento del glutamato a nivel de la hendidura sináptica con estímulo, digamos, permanente de estos receptores va a generar una entrada de calcio muy masiva que lo que va a hacer es producir especies reactivas del oxígeno, activación de lipasas, proteasas y nucleasas, ¿sí? Y esto va a producir finalmente un daño mitocondrial a través de la activación de vías inflamatorias porque la mitocondria es la que se va a encargar de la regulación, digamos, del calcio a través de poros, lo mismo que el retículo endoplásmico liso, el aumento del ácido, de las concentraciones de ácido araquidónico con formación de especies reactivas del oxígeno, el daño oxidativo de biomoléculas y la peroxidación, por ejemplo, de membrana, alteraciones en las enzimas y esto va a producir también una disminución del AMP cíclico porque pues, no se produce el ATP y posteriormente pues una inactivación, perdón, una disminución del ATP y una inactivación de la ATPasa, sodio-potasio, la bomba sodio-potasio ATPasa que requiere de ATP para funcionar, ¿cierto? Y esta es la que finalmente va a regular todas esas acciones. Aquí tenemos esto mismo, pero ya digamos con una respuesta un poco más a nivel tisular, donde vamos a tener que la microglía cuando se activa por este daño neuronal, lo que va a hacer entonces es quimiotaxis llamando leucocitos de circulación general para que entren y produzcan, digamos, eh, factores
proinflamatorios, ¿cierto? Como citoquinas, etcétera, que van a perpetuar el daño, producción de pues factores del complemento, ¿cierto? Esto va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral y la producción de ácido láctico que va a generar o a fomentar la neuroinflamación. Entonces la excitotoxicidad, que es este mecanismo que acabamos de hablar, pues va a producir finalmente neuroinflamación y puede llegar a producir muerte celular, sea programado, sea ya por necrosis. Este es como el esquema, digamos, en general. Aquí vamos a tener entonces el componente genético, ya para terminar, en donde tenemos múltiples alteraciones que hacen parte de grandes como enfermedades o grandes síndromes que no son solamente epilepsia, sino múltiples manifestaciones clínicas, pero que tienen como a la epilepsia y a las convulsiones como principal síntoma. Lo que quiero destacar aquí, las alteraciones son múltiples, pueden ser de lesiones, inversiones, pueden ser traslocaciones, múltiples cromosomas involucrados, pero lo que quiero destacar aquí es sobre todo los canales afectados, ¿cierto? La afectación, digamos, directa sobre los canales. Entonces miremos aquí canales de potasio que tienen que ver con el proceso de hiperpolarización, canales de sodio que tienen que ver con el proceso de despolarización como tal. Tenemos también aquí alteración de los canales de GABA, ¿sí? O el receptor GABA, perdón, que tiene que ver con la entrada de cloro y con la inhibición precisamente eh, de estas descargas eléctricas. Y tenemos también otras que tienen que ver con la alteración de los receptores de glucosa, por ejemplo, que sabemos que la glucosa es crítica para el metabolismo neuronal en general. Los receptores nicotínicos, que son de acetilcolina, que también van a jugar un papel importante, sobre todo ya a final de la respuesta motora, y canales de cloro ya per se y algunos también canales de calcio que se pueden ver afectados y que pueden, digamos, alterar la coordinación de estos factores. Estas son las referencias bibliográficas. Eh, la red semántica estaba, digamos, condicionada pues a esto que les acabo de decir, con las imágenes que están aquí precisamente en esta presentación, y espero pues que haya quedado por lo menos un poco más claro cuál es el desequilibrio, cuáles son los desequilibrios posibles que producen las convulsiones y que pueden llevar, digamos, a epilepsia, que como les digo es una enfermedad multifactorial, una enfermedad bastante compleja, es poligénica, no tiene, digamos, un factor genético único. De hecho, solamente hay como 1% de epilepsias que son monogénicas, entonces que dificulta un poco el estudio, pero la epilepsia sigue siendo una enfermedad bastante importante, bastante antigua y se sigue estudiando de manera, digamos, significativa. Espero entonces que con esto quede claro un poco el mecanismo y les agradezco la atención.